doctora Ana María Martín Cuadrado, con la observación de que tenemos 15 minutos de presentación y presentaríamos continuo, y una vez concluida la presentación procederíamos a la sesión de preguntas. Gracias por su atención. Pasa, pues, doctora. Hola, buenos días. Primero, unas palabras de agradecimiento a los organizadores de este congreso, a mi gran amigo Cue Santizo, por haber contado conmigo. Creo que es un momento importante porque también nos estamos viendo muchos colegas de otras universidades, por lo que para mí es un placer estar aquí con vosotros compartiendo. Sin más, voy a pasar a comentaros durante 15 minutos lo que he preparado sobre este tema, que es una de las líneas de investigación que estoy llevando, sobre todo porque hasta hace un mes dirigía el Centro de Orientación e Información Empleo de mi universidad, y el desarrollo de las competencias del estudio o del estudiante autorregulado era un gran objetivo para mí. Ahora estoy en otro lugar, estoy llevando la dirección de la formación del profesorado de mi universidad a través del Instituto Universitario, y creo que está todo muy relacionado, por lo que para mí es un gusto compartir con vosotros estas ideas que al final, en la última diapositiva, aparecerán unas reflexiones a las que yo invitaría a alguna persona que esté intentando realizar la tesis sobre estilos de aprendizaje y sobre este tema. Os planteo algunas reflexiones que a lo mejor os pueden interesar, como quizá el planteamiento del problema, a ver dónde llegamos. Por lo que yo desde aquí ya os invito a ser una directora de vuestras tesis si queréis participar en estas líneas de investigación que estamos llevando. Sin más, he preparado esta presentación desde 3 puntos de vista, desde 3 apartados, que serían las competencias genéricas, por un lado, quién es el estudiante autónomo, quién es el estudiante autorregulado, y después alguna aportación, pero como reflexión, porque basta ya de dar conclusiones cerradas. Vamos a hacer preguntas abiertas a la gente, vamos a acostumbrar a que la gente realmente se cuestione algo con el que está aquí hablando. No demos nuestras propias conclusiones, no seamos tan directivos. De ahí que esas reflexiones finales estén relacionadas realmente con futuros planteamientos de investigaciones relacionadas con los estilos de aprendizaje y este tipo de estudiante que parece ser que está muy relacionado con aquello que vamos buscando del aprendizaje a lo largo de la vida y demás. Así pues, las competencias genéricas son las competencias claves en cualquier programa de estudio, son las competencias transversales en cualquier programa de estudio y son competencias que se pueden transferir a cualquier ámbito de nuestra vida, pero desde la escuela. Desde la escuela vamos a empezar a pensar en el estudiante autorregulado, en el estudiante autónomo, no desde la universidad, porque ya nos vienen con sus vicios, pero también con sus virtudes. Vamos a empezar, como decía mi gran compañera Irene, vamos a empezar a formar a la gente desde que es pequeño. Por lo que entonces habrá que pensar también cuál es la formación del docente. No solamente en la formación del estudiante, cuál es la formación del docente que piensa la utilidad de crear o de dirigir o de seguir a estudiantes de este tipo. Estas son las competencias que están asociadas al desarrollo intelectual, de acuerdo al programa Turing. Instrumentales, el europeo, pero también estamos relacionados con el americano. Son instrumentales, son personales, son sistémicas. Ahí veis un cúmulo de competencias que a todos los docentes nos encantaría desarrollar en nuestros discentes. Todas estas, ¿no? ¿Cuáles son? Unas, otras y demás. Y todas estas son competencias genéricas, al fin y al cabo. Voy tan deprisa que me lo paso. Todas estas competencias, que serían las genéricas, están constituyendo una parte fundamental del perfil formativo, pero también del perfil profesional. Es decir, nosotros estamos formando a estudiantes que el día de mañana serán trabajadores. Entonces tienen que estar muy relacionadas. Entonces, estas competencias que se encuentran, y si no se encuentran en los programas formativos, nosotros tenemos que tender hacia ellas, son competencias que van a fundamentar también los perfiles profesionales. Y si os dais cuenta, en algún momento, si os apetece, podéis ver programas de formación para el empleo donde estas competencias existen también. No solamente existen en la escuela, sino en todos esos programas formativos que nosotros necesitamos para que las personas se estabilicen en su puesto de trabajo o se inicien en su puesto de trabajo. Estas competencias incluyen un conjunto de habilidades cognitivas y metacognitivas y conocimientos que vamos a necesitar siempre desde el primer momento.
desde que vamos a la escuela, con nuestra familia, en nuestro trabajo. ¿Por qué se deben incluir estos en los currículum académicos? Porque es lo que va a pedir el futuro empleador. El futuro empleador quiere que yo sea un buen odontólogo, pero también que sepa resolver problemas que están relacionados con la odontología o con el cliente. Y esto me lo da las competencias genéricas. Porque así se evita el reduccionismo de la formación de competencias específicas. Fijaros, en la universidad solamente enseñamos a ser buenos pedagogos, buenos maestros desde el contenido curricular, ¿o hay algo más? Por ejemplo, la asertividad, la paciencia, la tolerancia, ¿dónde está? ¿Aparece escrito eso en un programa formativo o vamos solamente al currículum a hacer un buen profesor de matemáticas que conozca bien el contenido curricular de matemáticas, el de lengua? ¿Hay algo más? Y todo eso se va a notar en el aula, muchísimo, porque también hay que formar mentes flexibles, abiertas. No podemos ser rígidos, porque nos vamos a encontrar una gran diversidad, no solamente en nuestro aula, sino en nuestra vida, nuestros propios compañeros. Muchas veces los roces que tenemos por nuestros compañeros es porque nos cerramos en nuestras propias ideas. No sabemos escuchar, quizá. Todo esto es importante y tiene que aparecer en el currículum académico. Fijaros, un currículum académico desde que el niño se encuentra en la escuela, desde que aparece en una tierna edad, con 3 años. Y continuamos con esa línea, con esos programas, pensando en competencias genéricas, hasta que el niño, hasta que el joven ya sale de la universidad. Insisto, no podemos trabajar en compartimentos estancos, tenemos que seguir una línea, porque si no, no se va a notar lo que estamos haciendo, va a costar mucho más trabajo. La UNED, mi universidad, se propone que todo egresado tiene que estar bien preparado en competencias genéricas, sobre todo porque nuestros estudiantes son adultos, la mayoría de ellos. Un 80% de nuestros estudiantes ya son adultos, tenemos un 20% de jóvenes. Y sobre todo porque estamos en la sociedad del conocimiento, ya no estamos en otro tipo de sociedad industrial en la que el jefe era el rey o el empresario era el rey. Ahora, ¿quién es el rey? Es el cliente. Entonces nosotros tenemos que formar a personas que realmente vayan a vivir en una sociedad que se entere que están con personas. En una sociedad en la que tiene que comunicarse con personas desde diferentes ámbitos, no solamente en el tú a tú. Y tenemos que controlar y saber comunicarnos y saber decir lo que queremos en un golpe de ratón muchas veces, con lo difícil que es comunicarse por escrito con ciertas personas. Y sobre todo porque creemos en el aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, en la UNED pensamos que esto puede ser así. De esta forma, de esta forma nosotros en nuestra universidad hemos creído que hay 4 áreas competenciales importantes. Una sería la gestión autónoma autorregulada del trabajo, que va a ser la que nos vamos a centrar aquí. Otra, la gestión de los procesos de comunicación e información, obviamente en mi universidad, que es totalmente virtual. Si realmente no lo hacemos así podríamos tener problemas. No sé qué está pasando. El trabajo en equipo, que ya una de mis compañeras ayer dio una comunicación y uno de los trabajos que estamos realizando nos estamos dando cuenta a que nuestros estudiantes en la UNED cuesta mucho trabajo esto precisamente. ¿Por qué? Quizá porque la escuela española fomente el individualismo, quizá porque el docente español no le guste trabajar en equipo y luego en el aula se note que no es para trabajar de esta manera y no fomente ese tipo de tareas o actividades. Esto lo estamos notando en mi universidad y eso se nota. Y otra competencia importantísima genérica, el compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional, Es decir, el tema de copiar y pegar nos preocupa enormemente, muchísimo, muchísimo. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con este tema. Nosotros tenemos asignaturas con 2.000 estudiantes. ¿Creéis que no pueden introducir algún gazapo? ¿Creéis que alguien no puede hacer un copia-pega y no enterarnos? ¿Cómo puedes controlar esto? Cada persona tiene que ser responsable de lo que hace. Nosotros no podemos estar con estudiantes universitarios de 40 años, ni de 35, ni de 20, dándole este tipo de información y de conocimientos. Tienen que venir de una manera ya más autorregulada. Tienen que pensar que lo que una persona ha escrito o ha hecho es suyo, fue su idea. Tú retócala, refórmala, pero no la utilices como si fuera tuyo. Por lo que comentaba el compañero de ayer, me pareció súper interesante. La ética es tan interesante en esta época en la que nos movemos. Vas a tener que pasarme tú, porque vamos. Entonces, vamos a centrarnos solamente en el área competencial de gestión autónoma y autorregulada del trabajo, porque es la que nos interesa en este momento. ¿Qué significa? Implica ser competente para afrontar y resolver demandas situacionales, problemas en nuestro área de trabajo. Por lo que entonces no podemos, en un momento determinado, ser solamente competentes
como profesores específicos de matemáticas ni de lengua. Tenemos que estar capacitados para resolver cualquier tipo de problema que ocurra en el aula, cualquiera. Y para ello son este tipo de competencias. Bien, dicen los informes PISA en mi país, en Europa, que la autorregulación del estudiante es una variable clave para el aprendizaje. Por lo que yo os estoy comentando, es muy difícil eliminar vicios cuando una persona es mayor. Es mucho más útil hacerlo desde el principio. Sirve como marco de referencia para el aprendizaje a lo largo de la vida. Es que va a ser tu filosofía de vida. En el momento en que tú aprendas a vivir de esta manera, no vas a querer otra, porque te va a ofrecer muchos más beneficios que dificultades. Y vas a llegar más a la gente. Te va a costar trabajo, porque hay gente que no la interesa vivir de esta manera. Es mejor pensar que tú no consigues algo por ti, no por mí. ¡Jo, qué bien! La pelota en el tejado del otro. Esto significa esfuerzo, significa que tienes que trabajar más de lo que a ti te parecía o lo que te apetecía. ¿No? Dentro de las competencias autorreguladas, de lo que os comentaba, tenemos las competencias de gestión y planificación. Y fijaros, iniciativa y motivación, planificación y organización de tu programa, manejo adecuado del tiempo. Un gran problema que tenemos en los estudiantes de la UNED es, el más grave, es que son adultos, que tienen su familia, tienen su trabajo y no saben organizarse su tiempo, no saben regularse, no saben planificarse, no saben qué deberían de hacer para realmente conseguir lo que quieren de mi universidad, que es obtener una carrera universitaria y con calidad, es decir, no aprobar por aprobar. Entonces, estas competencias de gestión y planificación son muy útiles, pero desde que el niño es niño. Por supuesto que al principio con un aprendizaje más dirigido hasta que logramos que esa persona sea independiente y autónoma. Competencias cognitivas superiores. Analizar, sintetizar, aplicar los conocimientos a la práctica, los conocimientos teóricos. Por cierto, el profesor Domingo, Catalina y yo hemos editado un libro de nuestra asignatura en la que todos los conocimientos teóricos hemos forzado a que los estudiantes lo apliquen, de tal forma que esa asignatura se estudia, no solamente un ejemplo os pongo desde qué es el liderazgo, sino cómo serías tú ante una situación problema. ¿Qué tipo de liderazgo aplicarías? Por supuesto que tienes que saber los diferentes tipos de liderazgo, pero ahora lo vas a aplicar. Lo vas a aplicar y no vas a decir qué harías ante una situación de un tipo o de otro, porque así se observaría si esas competencias realmente, si esos conocimientos estarían conseguidos, porque la teoría puede olvidarse, pero la aplicación es más complicada. El pensamiento creativo, el razonamiento crítico, la toma de decisiones. Competencias de gestión de calidad y la innovación. Innovar. Pero a ver, ¿quién innova en el aula? ¿Al que se le ocurre una idea brillante y al día siguiente se levanta y la lleva al aula? ¿O tiene que haber alguna investigación previa? Y no estoy hablando de investigaciones de años, sino la investigación que hace el docente día a día. Tenemos que investigar. Tenemos que ser creativos. Si algo no funciona hay que mejorarlo y si funciona hay que mejorarlo más. Y después vendrá la innovación. Pero no podemos innovar sin investigación. Eso es peligrosísimo. Y puede llevarnos a un gran problema. La aplicación de medidas de mejora, siempre. Ya os digo que nunca existe la mejora, ya he conseguido lo mejor. Entonces, ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo peor? En un aula tú puedes utilizar una mejora, una aplicación de algo que ya has obtenido, y en una clase, una hora después, es totalmente diferente. No nos vale, es todo tan sutil, es todo tan relativo, que ¿cómo podemos decir que hemos encontrado el método perfecto? Seguimiento y monitorización y evaluación del trabajo propio. Cada estudiante tiene que hacer su propio seguimiento, le tenemos que enseñar, no tiene que depender de nosotros tanto, porque al final creamos dependencia. En el estilo activo, sabemos que hay gente que le encanta trabajar en equipo, son dependientes, no pueden trabajar solos. Pueden, pero disfrutan más trabajando con otros. Hay que tratar que sean más autónomos. Quizá no tanto como el reflexivo y el teórico, porque también necesitan ese toque de creatividad y de atrevimiento de poder hacer una cosa. Por eso los equipos híbridos son interesantes. Hay que tener una dosis de creatividad, de atrevimiento, pero otra parte de autorregulación. No todo vale. Así, las competencias genéricas se pueden introducir de 3 maneras en los programas formativos. A ver qué os parece. Eso es lo que hemos creído que se puede hacer desde mi universidad. Competencias incluidas, es decir, no se van a explicitar,
pero van a estar en las actividades, por ejemplo, el analizar y el sintetizar. Yo no explicito nada, pero están ahí. La aplicación de algo práctico. Yo no explicito que esa competencia se consiga, son competencias incluidas, están dentro de las actividades que nosotros planteamos. Competencias integradas sí que se explicitan, están en las actividades, como por ejemplo trabajar en equipo. Y luego están las competencias paralelas, no están en el programa formativo, pero como no existen, tengo que crearlas. Entonces, un ejemplo de ello es el curso para entrenamiento de las competencias del estudiante autorregulado, que pasaré a presentar en una de las comunicaciones que tenemos a las 12. Esto en mi universidad no existía dentro de los programas formativos, pero nos interesa muchísimo que nuestro estudiante sea autorregulado porque se siente solo y al profesor le tiene virtualmente. Tiene que ser autorregulado él por su propia cuenta. Estas serían las claves del curso. Pensamos que se puede conseguir la autorregulación del aprendizaje aplicando unas técnicas de estudio y estrategias adecuadas. Pensamos que se puede llegar a ser una persona competente autorregulada a través de una adecuada planificación de tu tiempo y del tiempo de estudio, pero siempre pensando, y esto siempre a través de las TIC, porque estamos en una universidad virtual, siempre pensando en que cada estudiante tiene un estilo y un ritmo de aprendizaje y que tiene sus propias capacidades. No podemos obviarlo, no podemos presentar un programa sin pensar en que el que está ahí va a ser realmente el sujeto al que va a llegar este programa. Por lo que esta actividad, esta experiencia es bastante interesante. Después de esta experiencia están surgiendo más, como por ejemplo el desarrollo de las competencias informacionales, que va a ser una experiencia que va a llevar la gente de la biblioteca de mi universidad, porque vaya si hace falta. Recordar que las competencias TIC son las tecnológicas, las informacionales y las comunicativas. Y si eso no existe en los programas formativos, si no están dentro de las competencias incluidas o las competencias tal, tienen que hacerse, porque van a ser las competencias que el estudiante del futuro va a necesitar. Y hay que dárselo desde la escuela. Y si desde la escuela no se está dando, habrá que darlo desde la universidad. Pero hay que darlo desde la escuela. La mayoría de vosotros sois profesores de infantil, primaria. ¿Qué estamos haciendo? Vamos a ello. Creo que es útil hacerlo así. El aprendizaje autónomo es un concepto expansivo y abarca todo tipo de métodos. Eso tiene que quedarnos claro. ¿Por qué? Pues porque cada estudiante aprende de una manera. ¿Qué método es el mejor? El que necesite el estudiante. ¿Para qué está el profesor? Para saber qué necesita el estudiante. Y claro, tiene que ser un buen pedagogo ese profesor. Tiene que conocer muy bien las teorías del aprendizaje, tiene que conocer muy bien las estrategias de enseñanza y tiene que conocer muy bien a su estudiante. Es un círculo. Si un profesor no conoce ese tipo de cosas, difícilmente puede estar en la escuela, aunque sea un gran conocedor de la lengua hispánica o de las matemáticas o de la historia. Son competencias del docente, que tiene que meter como en un cóctel y decidir cuál es la mejor. Los métodos que vayamos a utilizar, cualquiera de ellos, tienen que tener 3 vértices. Tienen que adaptarse a lo que el estudiante necesite, tienen que capacitar la iniciativa, tienen que capacitar al estudiante para que él, una vez que está, que sabe, que se conoce, que le hemos diagnosticado, que sabe todo lo que puede dar de sí, hasta dónde puede llegar, ese estudiante tiene que estar capacitado para seleccionar aquellos materiales que mejor le vayan. Estamos hablando de aprendizaje autónomo. Por supuesto que con nuestra tutela, que no somos ya expositores, que somos mediadores, que tenemos que cambiar nuestro rol. Es que no basta con que sepa muchísimo de algo, que tengo que mediar entre el contenido y el estudiante. Y cuanto más delegue en el estudiante, mejor para mí, porque tendré más tiempo para los demás. No creemos dependencia en nadie. Y la responsabilidad. El alumno tiene que ser responsable de si aprende, es por él. Mirad, hay muchos casos en mi universidad, se lo estaba comentando a un grupo de compañeros allí al fondo. Tenemos muchísimos estudiantes en la UNED, Domingo Gallego también lo sabe, que cuando suspenden una asignatura tratan de, no voy a decir acosar porque no es una palabra agradable, pero tratan de delegar en nosotros esa responsabilidad y quieren que los aprobemos. No, ha suspendido usted, yo no le he suspendido. Yo no puedo aprobarle si usted está suspendido. Usted tiene que ser responsable de lo que hace, de lo que dice. Y si usted no pudo presentarse a ese examen porque estaba enfermo, no se presente. Yo no tengo la culpa de que usted estuviera enfermo, de que le haya pasado algo a su familia. Eso es ser un irresponsable. No pueden delegar en nosotros esas cosas. Entonces, hay alumnos que tienes que un poco explicarlos que realmente es su responsabilidad, no la del docente. Los principios metodológicos, ¿ya terminé? Bien.
Los principios metodológicos del aprendizaje autónomo son todos los que hay aquí. Por supuesto que esto daría para una conferencia. Individualización, constructivismo, autonomía, descubrimiento, significación, cooperación. Cada uno de ellos es los que hacemos el cóctel y buscamos el mejor método para Pedro, para Juan, para Pablo. Y funcionamos. Las características del estudiante autodirigido o autodirigida es que debe de asumir lo primero la responsabilidad de su forma de aprender. Es responsabilidad nuestra enseñarle cómo aprende. Enseñarle todas las cartas, como por ejemplo cuáles son los programas curriculares, qué objetivos son los que tiene que conseguir, a través de qué actividades y cuáles son los criterios de evaluación y cuáles son los indicadores que yo voy a tener para poderle evaluar. Lo que no podemos es no decirle nada. Si no le damos las claves, dependen de nosotros, pero si nosotros le enseñamos, le damos, este es tu programa y vamos a ver cómo aprendes. Fíjate, aprendes de esta manera porque eres activo, eres reflexivo, eres teórico, eres pragmático, que sepas que cuando haya actividades de mucha dificultad vamos a aplicar una metodología relacionada con tu estilo de aprendizaje, porque te va a costar trabajo, pero como aprendes bien de esa manera, adelante. Y en aquellas actividades que el alumno brille, es ahí cuando vamos a poder utilizar aquellos estilos de aprendizaje que no domine, porque domina, tiene capacidades para ello, entonces no le va a importar. Tiene que estar convencido de que el aprendizaje es un proceso dinámico, que no se va a ver mañana, sino a lo mejor dentro de un año, nosotros también lo tenemos que tener claro. La educación es algo, es una hipoteca, no sabemos cuándo vamos a terminar de pagar, ni de ver que realmente eso es nuestra obra de arte. Tiene que reconocer y aceptar el reto que supone lograr una mejora en cualquiera de sus actividades y tiene que practicar después el aprendizaje autodirigido como una forma de vida. Adquirimos conocimientos casi siempre por recepción o descubrimiento. ¿Cuál es mejor? Pues mira, el que a mí me vaya. Hay gente que no puede aprender con una web quest, que necesite que una persona le informe, le medie, le diga, le muestre cuáles son los contenidos y por dónde puede brujulear. Y hay gente que no. ¿Cómo incorporamos el conocimiento a nuestra estructura cognitiva? Muchas veces de forma memorística y muchas veces de forma significativa. Habrá contenidos que sean de una manera y habrá contenidos que se presten a otro. El aprendizaje autónomo, enseñar a aprender, es muy difícil enseñar a aprender. Y ahora dicen que hay que enseñar a aprender a desaprender. Es dificilísimo y complicadísimo, porque lo más fácil es que yo te lo diga, toma mi conocimiento para ti. Si aprendes o no, lo único que tienes que hacer es volcar en una hoja lo que yo te he dicho. ¿Vale? ¿Y eso es aprender a aprender? Es el propio estudiante el que tiene que descubrir cuáles son realmente sus limitaciones, sus posibilidades. Tenemos que trabajar muchísimo esa primera parte que es la motivación del estudiante. Tenemos que saber qué sabe sobre un tema concreto y no ofrecerle una información que ya sabe porque vamos a aburrir a la gente. El docente tiene que conocer y ofrecer herramientas e instrumentos para que este estudiante mejore, para que este estudiante tenga en su mochila todos esos recursos que va a necesitar y dice, ahora saco este recurso porque lo necesito para este contenido y ahora voy a sacar otro recurso. Pero es que tiene que tener en la mochila, nosotros no, es él. Lo que tenemos que hacer es mostrarle lo que hay. Claro, para eso nosotros también tenemos que saberlo. Hay diferentes ideas para aprender a aprender, como ayudarles a descubrir, a inventar, a producir. Bueno, yo terminé. Espera, por favor, un minuto para que lleve solamente a cuáles serían. Si estáis interesados en trabajar el estudiante autónomo y los estilos de aprendizaje, yo os planteo aquí un par de cuestiones. Primero, por supuesto, hay que partir. ¿A qué estilos de aprendizaje os recuerdan las características del estudiante autónomo autorregulado? Todos los estudiantes podrían adquirir competencias que describen el estudiante autorregulado. ¿Y qué estrategias docentes, familiares, laborales habría que diseñar e implementar para lograr que los estudiantes aprendieran a autorregular su aprendizaje y su vida? Es un tema bonito, interesante, es un tema de futuro, porque es el nuevo estudiante el que viene a la escuela y es el nuevo adulto que queremos. Aquí os dejo este reto, lo que queráis, ¿de acuerdo? Y por supuesto, mi correo electrónico está ahí por si necesitáis poneros en contacto conmigo. Y nada más.